Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar sobre la estructura, propiedades, uso y aplicaciones de nitrilos y aminas. Estos compuestos orgánicos son nitrogenados, al igual que las amidas. La diferencia es que las amidas son un derivado del ácido carboxílico, mientras que estas son derivados, las aminas del amoníaco, y los nitrilos sufren una sustitución los ácidos carboxílicos para aparecer estos compuestos. El objetivo será explicar la estructura, propiedades, uso y aplicaciones de los compuestos nitrogenados, nitrilos y aminas. Primeramente te muestro una tabla donde podemos ver los grupos funcionales, la amina, amidas, nitrocompuestos y nitrilos, para que veamos cuál es la diferencia. Primero los nitrocompuestos, que de alguna u otra manera los hemos visto cuando estamos nombrando algunos componentes. Los nitrocompuestos son aquellos compuestos orgánicos que en alguna parte de su estructura aparece el NO2, nitro, radical nitro. Por ejemplo, el nitrometano. Mira esto que tenemos acá. Solamente tenemos un átomo de carbono, esto lo podemos llamar de esta manera. Hemos visto las amidas, que son el grupo carboxilo, que ha sufrido un cambio, y en lugar del radical oxidrilo aparece el grupo nitrógeno, con posibilidad de unirse a dos compuestos orgánicos, a dos radicales orgánicos más. Cuando no aparece esos dos radicales orgánicos, solamente aparece H2 como el grupo amino, NH2, y tenemos una amida más simple. Ahora, las aminas son compuestos que derivan directamente del amoníaco. El nitrógeno tiene la posibilidad de formar tres enlaces. Si esos tres enlaces los sustituye con radicales orgánicos, podemos tener una amina, incluso solamente con uno. Fíjate, en el que tenemos a la derecha, metanoamina, solamente se ha unido a un radical orgánico, y los otros dos enlaces del nitrógeno tienen al hidrógeno NH2. Este es un ejemplo de amina, tiene propiedades diferentes a los otros compuestos. Y los nitrilos, en el caso de los nitrilos podemos hablar de que es un compuesto orgánico que pudiera ser un derivado de ácido carboxílico, en el que el grupo carboxilo ha sido sustituido totalmente por nitrógeno unido con un triple enlace. El etanonitrilo es uno de los grandes ejemplos. Entonces, estos son compuestos nitrogenados, dos de los cuales ya hemos visto y dos vamos a ver hoy. Los nitrilos de fórmula RCN, los compuestos que contienen el grupo funcional carbono-nitrógeno unido por un triple enlace, se llaman nitrilos y experimentan siempre alguna química similar a la de los ácidos carboxílicos, porque realmente provienen de ellos a través de una sustitución química. Los nitrilos sencillos de cadena abierta se nombran añadiendo la palabra nitrilo como sufijo al nombre del alcano, ¿ves? Numerando el carbono del nitrilo como el carbono número 1. Fíjate en este compuesto, donde claramente vemos que el carbono 1 es del grupo CN. De hecho, este grupo CN, que normalmente no aparece con el triple enlace como aparece aquí, se llama grupo ciano. El grupo ciano es el grupo que caracteriza a los nitrilos, el grupo CN. Pero sabemos y debemos siempre tomar en cuenta que ese carbono está unido al nitrógeno por medio de un enlace triple, por lo que estamos hablando de un carbono con hibridación sp o sp1. Este compuesto en este caso se llamará metil 4-pentanonitrilo. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque tenemos un sustituyente acá, ¿verdad? Tenemos un sustituyente aquí que es el metil, y debemos enumerar en todo caso el carbono donde él aparece. Aquí realmente hay un error, el 4 debería estar detrás, 4-metil pentanonitrilo. Bien, no se le coloca el número para decir el nitrilo porque va a estar siempre a un extremo. Los nitrilos también pueden nombrarse como derivados de los ácidos carboxílicos, reemplazando la terminación ico u oico del ácido, así como por ejemplo hablamos ácido metanoico o ácido, por ejemplo, acético, del ácido por onitrilo, guión onitrilo, o reemplazando la terminación carboxílico del ácido por carbonitrilo, en el caso de que sea un ciclo. El átomo del carbono del nitrilo está unido al carbono 1, pero no se numera. Fíjate en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el acetonitrilo. Esto es un nombre común, pero normalmente si hay dos carbonos lo podemos llamar etanonitrilo. Pero el nombre común es un prefijo que hace referencia cuando hay dos átomos de carbono, como por ejemplo en el ácido acético, que solamente hay dos. Entonces este compuesto lo podemos llamar acetonitrilo a partir del ácido acético.
Este compuesto que tenemos acá, si el grupo ciano no estuviera, sino que estuviese el grupo carboxilo, pues el compuesto sería el ácido benzoico, pero como no está el grupo carboxílico, entonces sustituimos el oico por onitrilo, entonces será el benzonitrilo. Lo mismo sucedería con este anillo que tenemos cíclico acá, donde el grupo ciano está en esta esquina del ciclo, y que si él no estuviera allí y estuviera el grupo carboxilo, sería un ácido carboxílico, ¿verdad? Sería ciclohexano carboxílico. En este caso sería 2,2-dimetil ciclohexano carbonitrilo. El carbono 1 sería donde está unido básicamente el CN. Si otro derivado del ácido carboxílico está presente en la misma molécula, el prefijo ciano, como dije anteriormente, se utiliza para el grupo CN. Fíjense, ¿por qué? Porque hay preferencia. Por ejemplo, esto que tenemos acá es un éster, y el éster tiene prioridad sobre los compuestos nitrilos. Por lo tanto, el compuesto hay que llamarlo como un éster, por eso aquí se llama pentanoato, hay 5 átomos de carbono. Pero en el carbono 4 aparece el grupo ciano, entonces lo llamamos 4-ciano pentanoato de metilo, porque a la derecha del oxígeno que está con el simple enlace solamente hay un metil, entonces será 4-ciano pentanoato de metilo. Los nitrilos no se encuentran con frecuencia en los organismos vivos, aunque se conocen varios cientos de ejemplos de su presencia. Por ejemplo, se ha aislado la cianociclina de la bacteria Streptomyces levenduale y se ha encontrado que tiene actividad antimicrobial y antitumoral. Además, se conocen más de 1000 compuestos llamados glucósidos cianogénicos. Los glucósidos cianogénicos, que son derivados que se encuentran principalmente en las plantas, contienen un azúcar con un carbono acetal, un oxígeno que está unido a un carbono que comparte un nitrilo. En la hidrólisis con ácido acuoso se rompe el acetal generando una cianohidrina, la cual desprende el cianuro de hidrógeno, que es altamente venenoso. Se piensa que la función principal de los glucósidos cianogénicos es proteger a la planta al envenenar a cualquier animal lo suficientemente torpe como para comérsela. Un ejemplo es la lotaustralina de la planta mandioca, y aquí tenemos la fórmula química de la cianociclina A y de la lotaustralina, un glicósido cianogénico. Generalmente estos compuestos cianogénicos son tóxicos, muchos, otros no. Otros forman parte de antibióticos como la que vimos anteriormente. Ahora hablemos un poco de las aminas. El olor característico inconfundible del pescado, y sobre todo cuando ya se está pudriendo, se debe mucho a la mezcla de muchas alquilalminas simples que aparecen en estas estructuras. Las aminas, las simples, se caracterizan por ese olor a pescado rancio y horrible. Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco, de la misma manera que en los alcoholes y los éteres son derivados orgánicos del agua. Al igual que el amoníaco, las aminas contienen un átomo de nitrógeno con un par de electrones no enlazados, lo que hace a las aminas básicas y nucleofílicas, y estas son propiedades químicas de las mismas. De hecho, veremos que la mayor parte de la química de las aminas depende de la presencia de este par de electrones no enlazados. Bueno, esto lo veremos en próximas clases. Las aminas se encuentran distribuidas ampliamente en todos los organismos vivos. Por ejemplo, la trimetilamina la encontramos en los tejidos animales y es parcialmente responsable del olor distintivo del pescado. La nicotina se encuentra en el tabaco, y la cocaína, que es un estimulante hallado en el arbusto de coca de Sudamérica. Además, los aminoácidos son las partes estructurales a partir de las cuales se preparan todas las proteínas, y las bases aminas cíclicas los componentes esenciales de los ácidos nucleicos. Como puedes darte cuenta, este tipo de compuestos están en todo nuestro metabolismo y cuerpo. Y aquí te presento las fórmulas químicas de la trietilamina. Aquí tenemos la nicotina, y aquí tenemos la fórmula de la cocaína, que es un heterociclo espacial. Este tipo de compuestos no corresponde estudiarlos ahorita en la química de tercer año, pero te lo muestro para que veas que incluso las moléculas están en tercera dimensión, muchas de ellas, y formando ciclos. Aminas y amidas son compuestos orgánicos que contienen nitrógeno. Muchos compuestos que contienen nitrógeno, o sea, los nitrogenados, son importantes para la vida como componentes de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, como el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Muchas aminas que presentan actividad o intensa actividad fisiológica se utilizan en medicina como descongestionantes, anestésicos y hasta sedantes. Algunos ejemplos son la dopamina, la histamina, la epinefrina y la anfetamina.
La epinefrina es muy utilizada para reanimar corazones que están en paro cardíaco, porque ella estimula la producción del cortisol y de otras hormonas como la adrenalina, esenciales para el organismo en momentos de poca actividad. Por eso la epinefrina también es peligrosa cuando es mal administrada. Los alcaloides como cafeína, nicotina, cocaína, digitálicos, que muestran poderosa actividad fisiológica, son aminas que existen en la naturaleza y se obtienen de plantas. En las amidas, el grupo funcional consta de un grupo carbonilo unido a una amina. En bioquímica, el enlace amida que une los aminoácidos en una proteína se denomina enlace peptídico y luego lo vamos a ver cuando veamos las proteínas. Algunas amidas con importancia médica son el acetaminofeno, Tylenol, que se utiliza para reducir la fiebre, el fenobarbital, que es un medicamento sedante y anticonvulsivo, y la penicilina, que es un antibiótico. Las alquilaminas tienen una variedad de aplicaciones en la industria química, como materias primas para la preparación de insecticidas y productos farmacéuticos. Por ejemplo, el labetalol, un bloqueador o un beta bloqueador utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta y de cardiopatías, por ejemplo, como estamos hablando de taquicardias supraventriculares, se prepara por la reacción nucleofílica de sustitución número 2 de un epóxido con una amina primaria. Esto es una propiedad química de ella. La sustancia comercializada para su uso farmacéutico es una mezcla de 4 esteroisómeros posibles, pero la actividad biológica deriva principalmente del isómero RR. Y luego vamos a hablar un poco sobre los isómeros ópticos en próximas clases. Como los alcoholes, las aminas con menos de 5 átomos de carbono son por lo general solubles en agua. También, al igual que los alcoholes, las aminas primarias y secundarias forman enlaces por puentes de hidrógeno y están altamente asociadas. Como resultado, las aminas tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos, de peso molecular similar. Por ejemplo, la dietilamina tiene un peso molecular de 73 y hierve a 56.3, mientras que el pentano tiene un peso molecular de 72 y hierve a 36. Y aquí te muestro una clasificación general de las aminas. Existen las aminas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas aminas en las que provienen del amoníaco, en el que solo se ha sustituido un hidrógeno por un radical orgánico. En las secundarias, 2 de los hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos por radicales orgánicos, y en la terciaria, los 3 hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos, en todo caso, por 3 radicales orgánicos. Aquí aparecieron 2, pero son 3, como podemos observar allí. Ahora bien, aquí te cito algunos ejemplos. Por ejemplo, las aminas primarias se nombran de varias maneras en el sistema IUPAC. Para las aminas sencillas se adiciona el sufijo amina al nombre del sustituyente alquilo. Capítulo 15 de la fenilamina, pero esto nosotros no lo vimos como capítulo 15. Tiene el nombre común de anilina. La anilina, en todo caso, es, para que lo recordemos un poco, un anillo de benceno, y más adelante va a estar la estructura, pero quiero adelantarlo acá. Un anillo de benceno en el que sea uno de los vértices está enlazado al grupo amino, NH2, ¿ok? Esta que tenemos allí es la anilina. La voy a borrar porque este espacio creo que lo voy a necesitar para otra cosa. Entonces, como podemos darnos cuenta, según lo que estamos viendo acá, las aminas no son exclusivas entonces de compuestos de cadena lineal o anillos cíclicos como los naftenos, sino que también además pueden ser formadas a partir de anillos aromáticos. Tenemos la terbutilamina, como estamos viendo aquí. Anillo de carbono, aquí está el radical terbutil, formado por los 3 carbonos que tenemos acá, y el grupo amino NH2, terbutilamina, ciclohexilamina y la anilina, que la tenemos acá, pero yo la dibujé ahorita, como el anillo bencénico con el círculo, para que no se te olvide. Por otro lado, el sufijo amina puede utilizarse en lugar de la terminación o en el nombre del compuesto principal. Por ejemplo, 4,4-dimetilcicloxanamina. Te podrás dar cuenta por qué el nombre, ¿no? Claramente. Carbono 1 será donde está el amino. 1,4-butanotiamina, porque tenemos 2 grupos aminos en los extremos, ¿ya? Y decimos 1,4, o sea, son 4 átomos de carbono. Las aminas con más de un grupo funcional se nombran considerando al grupo amino como un sustituyente.
de hecho con el sustituyente nombre amino en la molécula principal. Y aquí están algunos ejemplos de sustancias donde aparece el grupo amino, pero él no es prioritario. Fíjate, el ácido carboxílico siempre será prioritario ante cualquier compuesto orgánico. Entonces este tiene que llamarse como un ácido carboxílico, ácido 2-aminobutanoico. En este caso es otro ácido también porque aparece el grupo carboxílico, es el ácido 2,4-diaminobenzoico. En este caso tenemos una butanona, fíjate que es una acetona que está mucho más atrás en prioridad que el ácido y todavía ya es prioritaria frente al grupo amino. Entonces llamamos 4-amino-2-butanona al compuesto. Entonces no debemos perder de vista ese sentido de prioridad para nombrar los compuestos orgánicos. Aquí tenemos las aminas secundarias y terciarias simétricas, se nombran añadiendo al grupo alquilo el prefijo di o tri. Por ejemplo, difenilamina, trietilamina. Debes notar que tenemos el mismo radical repetido 2 o 3 veces al lado del grupo amino, del nitrógeno. En las aminas secundarias y terciarias sustituidas asimétricamente se nombran como aminas primarias N- sustituidas y la N siempre debe ir en mayúscula, como en las amidas. Se escoge el grupo alquilo más largo como el nombre principal, el grupo alquilo más largo como el nombre principal y los otros grupos alquilos son los N-sustituyentes. ¿Ok? N es debido porque están unidos a un átomo de nitrógeno. Fíjate en este, aquí tenemos grupo metil, grupo propil. ¿Quién es el principal aquí? El propil, que es el más largo. Entonces hablamos de N,N-dimetil propilamina. ¿Y qué pasa si son diferentes? No pasa nada, los nombramos de la misma manera, solo que ya no usamos N,N, sino NN para decir, fíjate aquí, es más importante el ciclo, porque es más grande que las cadenas que tenemos acá, tiene más carbonos que esta, entonces los primarios, los secundarios serían los lineales. En orden alfabético sería N-etil, N-metil, ciclohexilamina, muy sencillo de nombrar. Las aminas heterocíclicas también existen, por ejemplo aquí tenemos la piridina y el pirrol y ellas pueden estar sustituidas y tú simplemente tendrías que llamarlas según esa sustitución y necesito que investigues esta parte porque harás una tarea respecto a esto. Comunes y muy utilizadas y aparecen en la industria del gas, refinación y petroquímica, alimentación y farmacia. Tenemos piridina, pirrol, quinolina, imidazol, indol, pirimidina, pirrolidina y piperidina. Fíjate que son ciclos o heterociclos. ¿Por qué se llaman heterociclos? Porque en uno de los vértices aparece un átomo distinto al carbono. Fíjate que en uno o más vértices de estos ciclos que incluso tienen dobles enlaces, aparece un nitrógeno intercalado. Este tipo de compuestos en su mayoría son cancerígenos. Es todo, espero que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.